Candela con Enrique Encinosa. Y el programa de hoy a mí me entusiasma, ¿ok? Me entusiasma primero porque tengo a Manny García de Gracias, confitrión, Francisco. como siempre. Y Manny ya tiene su propio programa, vamos a darle publicidad a eso. Pero además de eso, y hoy no te ves calvo. Hoy la frente no te brilla, así que estás bien. Sí, hoy estoy me Pero el siento como diferente. invitado, el invitado es una persona que yo conozco hace muchas décadas, antes de yo tener canas y cuando él tenía pelo y antes de que yo estuviera flaco y nada. Orlando Gutiérrez Boronat es para mí una de las mejores personas que hay en el exilio. ¿Ok? Yo creo que su capacidad de trabajo con el directorio y con los grupos opositores en Cuba, la resistencia, ha sido fabuloso. Y yo sé que hay quien lo critica, y algunos de los que lo critican, irónicamente, son gente que en Cuba no se quejaron cuando recibían dinero, pero ahora que están en el exilio hay que doblar el lomo, entonces hay que ser crítico de aquellos que lo reparten. ¿Ok? Y me estoy refiriendo a Orlando Gutiérrez Boronat. Bienvenido, campeón. Gracias, Enrique. Gracias por lo que acabas de decir. Eso, tú eres una persona que yo quiero mucho, que ha luchado toda su vida por la libertad de Cuba y te agradezco mucho ese comentario que acabas de hacer. Y No, también es quiero saludar verdad. a mi hermano lasallista, Manny García. ¿Cómo estás, Manny? Muy bien, Orlando, como siempre. Un placer tenerte en el programa una vez más. De verdad que sí. Bueno, Gracias. Candela, ¿por dónde empezamos? ¿Tienes un proyecto? Hay un evento muy importante, Orlando. ¿Por qué no empezamos por ahí? Eso es lo Bueno, que estaba diciendo. este año, Enrique, son 35 años de que se fundó el Directorio Democrático Cubano, que cuando aquello en el año 90 se fundó como Directorio Revolucionario Democrático Cubano, en un congreso de gente del mundo entero, de jóvenes cubanos de diferentes partes del exilio, más de 200 delegados, cuya, después de una plenaria que duró 24 horas seguidas, maratónica, No, se, yo estoy acostumbrado a eso. Lo hicimos en Abdala varias claro, veces. estábamos siguiendo el ejemplo de Abdala, por eso me reí cuando lo dije. De no Eh, dormir. Al final de esa plenaria creamos una nueva organización de una nueva generación y le pusimos, que siguiendo el legado de los directorios, pero muy influenciado por Abdala, muy influenciado por los movimientos militantes de los años 70, del movimiento nacionalista cubano, de Alfa 66, de la Brigada, de las organizaciones de lucha de los 70, los municipios, la Junta, todos esos movimientos. Ciertamente, en el caso mío, la Organización para la Liberación de Cuba, el MIN, organizamos entonces este nuevo directorio compuesto por una nueva generación con el objetivo de ayudar a la resistencia en Cuba donde quiera que se manifestara y en la forma en que se manifestara y buscar apoyo internacional para esta resistencia y promover en Cuba una resistencia civil contra la dictadura. Es así comenzó la organización y entonces este 13 de septiembre del 2025 vamos a tener una conferencia internacional porque estamos en un momento clave de esa lucha, uno de los momentos en que más sé que hemos estado la victoria, hace falta unir esfuerzos y hemos convocado una conferencia internacional con líderes de diferentes países, factores de lucha de dentro y fuera de Cuba, líderes locales, líderes de la comunidad cubanoamericana, para poder concertar esfuerzos unidos, una iniciativa unida para ayudar al pueblo cubano a poner fin a esta pesadilla que ha desangrado a Cuba. Desde la Basílica de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, subordinando todos nuestros esfuerzos a la gracia y a la intercesión de la Virgen María, revelada ante los cubanos como la Virgen de la Caridad del Cobre, hoy convocamos desde este suelo libre, desde este suelo democrático, a la conferencia Salvar a Cuba, en el 35 aniversario del Directorio Democrático Cubano. Nos encontramos en este suelo hermano, único país del mundo que ha reconocido la beligerancia del exilio cubano, en tareas de preparación de la conferencia Salvar a Cuba, que será portal y plataforma para ese esfuerzo necesario y final para que Cuba regrese a sí misma y los cubanos recuperen su nación para sí misma.
Estamos convocando a todos los cubanos de buena voluntad, dentro y fuera de Cuba, a los hermanos de América Latina, a los hermanos del mundo entero, hermanos solidarios, a que nos unamos en esta conferencia para un movimiento por la salvación nacional de Cuba. Todo esfuerzo, toda lucha, todo combate será justificado y será necesario para poder librar a Cuba del régimen que la oprime. Por eso, hoy convocamos a esta conferencia como forma de agruparnos para el empuje final por la nación cubana, por la libertad, por la justicia, por ese ideal de José Martí de que Cuba fuera un lugar donde reinara la justicia, la libertad y la paz. Por favor, participen, únanse a la conferencia Salvar a Cuba, pueden ir a la página del directorio, directorio.org, y comenzar a involucrarse en esta importante conferencia que será el 13 de septiembre en la ciudad de Miami, en el Big Five. La primera sesión será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Participen porque Cuba es necesario salvarla para salvar a América. Déjame decirte, mi esposa habla con disidentes en Cuba y con familiares en Cuba y con amigos de familiares en Cuba. Y la situación en Cuba en estos momentos es más que tétrica. Okay, ya no hay comida. Antes se decía, bueno, te vas para el campo y te compras 20 mazorcas de maíz en algún lado. No. Okay. Ni la gente en el campo tiene comida. Y los apagones que hay son diarios. Al punto que, bueno, hay algunos hospitales que funcionan con generadores, pero el nivel de oscuro que hay en Cuba ha estado también dañando los turistas, porque el hotel en que tú puedes quedarte a lo mejor tiene un generador, pero cuando sales del hotel, ¿qué pasa? Tienes un pueblo entero o 20 millas cuadradas que está todo oscuro. Pero Enrique, tú lo encuentras contradictorio. Para mí es un gran enigma. ¿Cómo es posible que nuestros familiares, nuestro pueblo, en la isla, no puedan encontrar comida allá adentro? Y sin embargo, si alguien aquí le compra la factura para la semana, se la entregan en la casa en cuestión de 1 o 2 horas. ¿Quién tiene los Bueno, alimentos entonces? ahí, fíjate, a ellos no les falta comida. Si tú vives en Coli y eres miembro del partido, tú tienes tu dieta especial. Y a lo mejor tienes hasta aire acondicionado en tu casa, como tienen algunos de los mayimbe. Pero vaya, la situación del cubano de a pie está durísima. Durísima, pero te digo que ¿No? es una situación inducida, porque en primer lugar Cuba se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos antes de 59. Oye, teníamos 6 millones de cabezas de ganado en el Dos año por cabeza, 58. ¿cómo es? Casi una por cada cubano. ¿Sí? Y en Camagüey eran 2 cabezas ganadas por cada persona. Pero en segundo lugar, eh, el embargo no cubre agricultura, no cubre comestible. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro pueblo esté en la situación que está? Por la política comunista de represión contra el campesinado cubano, contra el campo cubano. El gran enemigo Fidel Castro siempre entendió que era la clase media campesina que Cuba tenía. Casi 90.000 familias colonos. Y esas fueron las familias que protagonizaron las rebeliones que tú has documentado en tus libros de historia, en el Escambray, en Pinar del Río, en Matanza, en todas las provincias. Ahí estuvo la rebelión agraria contra el régimen. Esa clase media que venía surgiendo. Cuba era el país latinoamericano con la mejor distribución de tierra campesinado. Otra cosa, otra verdad que han querido tapar. Entonces el régimen le ha Pues hecho la guerra al la campo. frase mejor para definir la situación me la dijo a mí Agapito Rivera, el guapo, Fue un 3 héroe días después cubano, que llegó de Cuba. un héroe. Sí, y le digo, ven acá, chico. Esto fue a los 3 días de llegar después de cumplir veintitantos años de prisión. Yo me acuerdo cuando tú fuiste a entrevistar lo que me contaste. ¿Ya? Y le dije, ven acá, si tú eras un guajiro analfabeto que aprendió a escribir en el presidio porque otros presos te enseñaron, tú eras el tipo idóneo para la revolución. ¿Por qué te alzaste? Y fíjate la respuesta que después yo le dije, ni un filósofo alemán del siglo XIX porque podía contestar mejor. Me dijo, yo no tenía nada, pero tenía la esperanza de un día tener algo. Eso está en uno de tus libros y es Sí, conmovedor sí. ese testimonio.
Y cuando vi que a los que sudaban la camisa se lo quitaban, me quitaron la esperanza. Ese testimonio es Y había que contundente, ir a la guerra para por lo menos recuperar la esperanza. contundente, contundente. Ese testimonio que tú recogiste es una cosa poderosísima. Y eso describe la clase media campesina que después del primer Congreso Campesino en el Cambrai, cuando se dieron cuenta que iban a imponer una reforma agraria stalinista, comunista, esa clase campesina se fue a las montañas a pelear. De ese primer Congreso Campesino en el Cambrai salió Vicente Méndez Pasalce, salió toda la gente que tú conoces, Adolfo Sargento, todo ese grupo de hombres que se dieron cuenta que era un fraude todo. Bueno, estoy haciendo clases de historia eh, y eso es una parte. O sea, los miércoles aquí en este canal pueden escuchar a grabaciones de Candela con Enrique Encinosa que habla sobre diferentes temas locales, políticos, internacionales. Y los jueves, hablando de historia, bueno, ahora voy por el asesinato de Kennedy, pero estoy cubriendo la historia sobre todo para aquellos que quizás nacieron los últimos 20, 30, 40 años y desconocen los detalles. Pero, Los han cambiado completamente. y Manny, ¿qué día es tu programa? Están saliendo los jueves en FM con Gustavo, En en este mismo canal. en el mismo canal, en Y el es mismo. hablando con Manny García. Sí, hablando política internacional y realmente es un diálogo, un diálogo con Gustavo, cuyo tiene muy buenas ideas también y está interesante. Me gusta cómo se desarrolla el programa. Orlando, déjame hacerte una pregunta un poquitico afuera de Cuba, pero yo creo que también, yo creo que eh, se, se presta porque lo que está pasando en Venezuela está muy Espérate, interesante. espérate, sí, pero déjame terminar con el proyecto ese que tiene ahora de Ok, Salvar a Cuba. dale, ¿Ok? Por cierto, Salvar a Cuba era el nombre de un grupo de estudiantes en el cual Correcto, estaba Virgilio Campanería, Alberto correcto. De ahí Picharruano, mismo que lo sacamos. fueron la semilla del directorio. Correcto. ¿Ah? De ahí mismo lo sacamos, hermano. Bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo se va a hacer? Si alguien quiere contribuir, ¿dónde te puede llamar? 13 de septiembre, Club Big Five, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, viene una gran cantidad de líderes internacionales, de factores de lucha dentro y fuera de Cuba, de las diferentes organizaciones que componen la Asamblea de la Resistencia Cubana. Viene un gran cúmulo de personas activos, líderes locales, líderes de la comunidad cubanoamericana. Y para inscribirse, lo mejor es o llamar al directorio 305-220-2713, 305-220-2713, o ir, inscribirse en www.directorio.org, www.directorio.org. Hay un costo de $100 que incluye toda la conferencia de 9 a 2 y también desayuno, y es una forma también de levantar recursos para la lucha. Ok, perfecto. Continúa ahora tú, Manning. ¿Qué ibas a decir? Me interesa mucho lo que Orlando piensa de los movimientos que han estado pasando en Venezuela con Maduro. Primero, el gobierno de los Estados Unidos lo ha categorizado. Ay, no me sale Categorizado. se me trabó la palabra. Un narcotraficante subió, ¿cómo se llama? El dinero, si alguien lo captura a 50 millones, pero más importante, la cantidad de barcos americanos que han puesto en el área de Venezuela. Eh, ¿Qué tú ves, qué tú piensas que puede pasar aquí? Yo pienso que algo va a pasar, porque la concentración de fuego, la concentración de capacidad de guerra es muy grande. Los mensajes de Estados Unidos son muy claros. La recompensa por la cabeza de Maduro también es muy alta. Creo que todos los factores indican de que hay un movimiento fuerte para liberar a Venezuela de la mafia esa, narcotraficante que la desgobierna. Así que son momentos claves, son momentos muy importantes, y creo que hay que apoyar la liberación de Venezuela. Y creo que la Definitivamente, no, presencia de no. esos barcos de guerra es un aliciente para el pueblo venezolano en su propia lucha,
que ha sido muy valiente por la libertad. Pero yo no creo que los americanos van a interceder militarmente en Venezuela. Yo lo que sí creo que ellos pueden hacer es trancar a Venezuela del narcotráfico, eh, y fomentar dentro de Venezuela grupos que se opongan en línea dura contra el régimen. Yo no sé si, fíjate, eh, la recompensa es grande, pero cómo tú secuestras a alguien y lo sacas del país, ¿no? Necesitas una combinación de varios hombres, helicópteros, lanchas rápidas o una avioneta. Y Bueno, como, yo lo que como él opino está es, siempre rodeado de mucha gente, yo creo que es difícil eh, secuestrarlo y mover y capturar 50 millones en el proceso. Ojalá. yo lo veo de este punto de vista. Maduro no es el líder legítimo de Venezuela en los ojos de muchos países del mundo después de la última elección. Esa es una. Número dos, yo no creo que la milicia esa que él está formando y todo van a pelear por él si realmente hay un problema interno apoyado por los Estados Unidos. Yo creo que esa gente van a correr más rápido porque al final él no tiene el apoyo que él piensa que tiene. Ahora, sabemos que él ha tenido el apoyo de los cubanos internamente en Venezuela, ha tenido el apoyo de los rusos, ha tenido el apoyo hasta de los chinos. Hoy estaba mencionando a los chinos. Pero al final yo creo que el petróleo venezolano que todavía se está vendiendo en los Estados Unidos se va a seguir vendiendo y yo creo que la administración de Trump no está muy de acuerdo que sea Maduro el que gane el beneficio de todo ese petróleo que seguimos comprando. Yo creo que el análisis de ustedes dos es muy bueno. Yo estoy de acuerdo con Enrique. Creo que el objetivo de la operación es un objetivo muy sofisticado, pero dando muestra real de apoyo a los que puedan actuar dentro de Venezuela. Y creo que el análisis que ha hecho Manny es contundente. Maduro no es visto como el gobernante legítimo de Venezuela porque no lo es. Y hasta Brasil ha estado declarando de que no lo ven como un gobernante legítimo. Así que políticamente tiene el espacio muy reducido y este despliegue de fuerza hace patente esa reducción de espacio a esta terrible dictadura. Y también esmera a las personas adentro de Venezuela que lo quieren tumbar, porque están viendo ya un apoyo de los Estados Unidos que no habían tenido los últimos 4 años. Definitivamente esta nueva administración de Donald Trump, que pueden hablar y criticarla a todo lo que, pero suave no es. Y cuando tiene que actuar, actúa. Mira cómo actúa en Irán. Y el mundo entero está viendo eso. Yo te digo a ti que si Biden hubiera parqueado 4 barcos de guerra como ha hecho Estados Unidos frente a Venezuela, frente a Cuba el 11 de julio de 2021, ya Cuba estuviera libre. El mensaje hubiera sido muy claro para el pueblo de Cuba y para aquellos dentro de las Fuerzas Armadas del mismo régimen deseosos de un cambio. No en balde, el régimen, en mi opinión, asesinó a 28 generales de la FARC en el año siguiente al 11 de julio, de las Fuerzas Armadas del mismo régimen. Yo creo que lamentablemente la administración Biden no actuó, no fue proactiva, no castigó realmente a este régimen y ahí lo tenemos. Bueno, y la situación de Cuba ahora, ¿cómo la ves? Con los problemas o sea, Rusia ahora se está enfrentando a toda una serie de sanciones que lo van a, a desnucar económicamente. Y la ayuda que Rusia le daba a Cuba en los años 60, 70, 80 no es la misma ahora. Quizás le puedan dar algún petróleo, pero yo no veo que los rusos puedan mantener la situación en Cuba. Y no creo que a los chinos les interesa mucho, aunque han tenido eh, cierta entrada en Cuba. ¿Qué tú crees? Yo creo que el régimen de China y el de Rusia son regímenes mafiosos. Ellos son relaciones contractuales, es decir, tú me das, yo te doy. Ellos le han sacado a ese régimen respaldo que ellos necesitan estratégico, militar, de inteligencia, le han sacado carne de cañón al régimen comunista de Cuba para mandar a pelear contra los ucranianos. Eh,
lamentablemente, tristemente, hay miles de jóvenes cubanos, miles de hombres cubanos peleando bajo las órdenes de Rusia contra el pueblo de Ucrania. Creo que China ha logrado una posición estratégica frente a las costas de Estados Unidos, equiparándolo a lo de Taiwán. Pero si te pones a ver, Rusia y China no han invertido su dinero en Cuba, lo están invirtiendo en América Latina masivamente. Las inversiones de China en El Salvador, por ejemplo, son 4 veces lo que ha hecho Cuba. ¿Por qué? Porque saben que este es un régimen dogmático, corrupto, inepto. Ya van varios ministros rusos que se le va eso. Eh, el régimen está buscando un subsidio a esta gente, por eso entran en esta alianza militar con Bielorrusia. Pero los que están metiendo el dinero para mantener este régimen en pie son los europeos, la Unión Europea, que una vez más en el día de hoy volvió la Comisión Europea a decir de que ellos van a mantener el subsidio frente a otro cuestionamiento más que le hizo el partido Vox desde el Parlamento Europeo, los conservadores y los diferentes grupos democráticos. Entonces yo veo un régimen que ha perdido mucha capacidad represiva, veo un régimen que ha perdido el control de la calle que tenía antes, la gente puede protestar, pueden hacer cosas, la ola de sabotaje te indica eso, pero veo que un régimen que todavía es muy peligroso, todavía tiene la capacidad de destruir liderazgo, pero es un régimen que está acorralado por sus propios errores, porque sabe que ese pueblo, en cuando tenga la más mínima oportunidad, se les levanta y están buscando la forma de evitar eso. Es un régimen golpeado por el hecho de que la resistencia cubana no se ha rendido y está en jaque. Es un régimen profundamente ilegítimo. Por tanto, creo que es un régimen que depende, la cuestión del régimen depende de la vida de un hombre que tiene 94 años, Raúl Castro, porque no hay ninguna figura después de Raúl Castro que mantiene la cuestión interna de ellos. Entonces creo que ellos están en una situación defensiva de retirada y es la resistencia la que tiene la iniciativa. Muy Ahora, ¿por qué este bien. régimen ha durado tanto? Porque hay una quinta columna de izquierda imantada, ligada con la inteligencia castrista que desde Europa, que desde Estados Unidos ha mantenido este régimen en pie. Porque por mucho tiempo este régimen le convino a esa fuerza socialista porque era el mito completamente fabricado de una sociedad socialista exitosa, de un gran líder que había cogido un pueblo arruinado y pobre y atrasado y lo había convertido en una potencia mundial. Mentira, todo era mentira. Todo lo que dicen sobre Cuba es mentira. Y publicaron miles de artículos, miles de documentales, miles de libros para perpetuar la mentira sobre Cuba. ¿Ok? Pero eso no tiene nada que ver con la realidad de nuestro pueblo, con la realidad de nuestra historia, ni de lo que están viviendo los cubanos hoy en día. Bueno, sí, los mitos históricos como los 20.000 muertos de Batista, que no fueron 20.000, en ambos lados, con guerra, con tortura, con desaparecidos y todo, no llegaron a más de 3.000 algo en 7 años. Pero no, había que inventar algo. ¿Cómo ves la situación internacional con Trump, Ucrania, Putin? Yo creo que es muy compleja. Creo que es muy compleja. Creo que hay una situación con Ucrania muy sensible, con Irán otra muy sensible, en el Medio Oriente con Israel, otra con Taiwán y China. Creo que Estados Unidos, este es el mundo que creó Barack Obama. Este es un mundo en el cual tienes una Rusia, una China y un Irán reclamando su espacio, muy agresivos, amenazando a las democracias de cada lugar. Y Estados Unidos no puede meter la cabeza en la arena. Estados Unidos tiene que enfrentar este reto donde quiera que venga. Creo que China y Rusia por el momento han puesto a un lado sus diferencias para hacer esto conjuntamente. Y por supuesto, esta operación eventualmente, yo creo que Rusia y China van a tener sus problemas porque tienen una tensión ahí en la frontera con Siberia, una tensión Lo que han no. tenido por décadas. Sí. Bueno, Eh, ¿te acuerdas de la guerra 68, 69? Bien, Eh, que los rusos le dieron duro a los chinos, hasta contemplaron la posibilidad de meterle un ataque nuclear a China y Estados Unidos impidió el conflicto. Tienen una tensión ahí, pero han decidido ponerle a un lado para retar a Estados Unidos simultáneamente. Tienen una presidencia que, como dijo Manny, no es débil. Ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con Trump, puede gustarle alguna cosa o no gustarle otras cosas, pero no es una presidencia débil, ni es dubitativa. No, lo demostró en Irán. Acuérdate que fue, ¿cómo se llama? Putin trató de impedir ese último ataque y Trump le dijo, oye, ocúpate de Ucrania y no te metas en esto. pero Y fíjate, efectivamente, precisamente yo creo que el hecho de cómo Trump ha actuado desde que tomó la presidencia, lo que yo creo que se le da una garantía a Taiwán.
los chinos, si estaban a punto de invadir Taiwán, ahora tienen que estar pensando que esa no es la mejor opción y que hay que esperar por lo menos 3 años Yo creo que a que también el se éxito de vaya. Ucrania, Enrique, yo creo que los chinos han visto lo que es un país pequeño, con la voluntad de pelear, con dominio tecnológico, con la decisión de luchar, puede hacerle a una superpotencia. Y los taiwaneses es una potencia tecnológica, es un pueblo comprometido con su libertad. Hay que estar ahí para ver cómo ellos quieren su país y quieren su libertad. Es un pueblo, es un pueblo que no se va a rendir fácilmente. Yo creo que todo eso entró en el cálculo chino y eso quizás ha demorado una agresión por parte de la República Popular China contra la República de China en Taiwán. No, además, Taiwán se ha gastado gran cantidad de dinero en los equipos más sofisticados que ellos pueden comprarle a los americanos. Y ellos también tienen una tecnología brutal, Enrique. Taiwán es un país tan pequeño, eh, es un coloso tecnológico. Eh, hay que recordar una cosa, Taiwán es más o menos del mismo tamaño que Cuba, era un país que dependía del azúcar, fue colonia japonesa por 50 años, eran 10 veces más pobre que Cuba en el año 49, que fue cuando las fuerzas nacionalistas se retiraron a Taiwán. Miren dónde está Cuba hoy y dónde está Taiwán hoy. Lo que es el camino a la libertad y lo que es el camino al comunismo. Bueno, ahí tiene la diferencia. Si lo pones en una pesa, todo va para un lado. Así que, ¿qué otras actividades tienes en tu perspectiva en los próximos meses, además de la Hay que reunión que apoyar se la cosa en celebra Cuba, aquí? la tesis nuestra de la Asamblea que se inició dentro de Cuba, la tesis del paro nacional. Estamos en lo del paro, estamos trabajando dentro de Cuba en promover el concepto del paro, el concepto de salvar a Cuba. La principal labor nuestra es dentro del país. Y los cubanos, bueno, tú lo has documentado, ¿no? El trabajo que tú empezaste es fundamental. Los cubanos no han dejado de resistir al régimen un solo año en estos 66 años. Y una cosa que hay que decirlo aquí, yo estaba ahí cuando Enrique Celosa empezó a documentar la guerra de Cambrai. Hasta ese momento los únicos que habían documentado la guerra de Cambrai era el régimen. Y Enrique empezó a documentar la guerra campesina contra el castrismo, porque no existía una versión objetiva. No existía una versión recopilada de la lucha general contra el castrismo, porque los historiadores de mainstream, como se dice, decían que era un capítulo que no era importante, que eso no tenía trascendencia, que eso no... Y no, Enrique Celosa se puso a trabajar en eso. Después otras personas también participaron, pero tú lo empezaste y yo veo como tú lo empezaste. Y yo creo que eso ha sido una contribución fundamental a nuestra mística y nuestra unidad y coherencia de lucha. Comprender cómo se luchó contra ese régimen, cómo se sigue luchando. Y no ha habido un año en estos 66 años que tú puedas encontrar un solo momento en que los cubanos se han rendido. Aún en los años 70, que es cuando el régimen estaba más relativamente fuerte por la debilidad de Estados Unidos, por la asistencia soviética, etcétera, etcétera. Aún en esos momentos había una resistencia tenaz en Cuba. El grupo Zapata, los grupos de conspiración en Oriente, eventualmente el Comité Cubano de Derechos Humanos, los sindicatos obreros libres, siempre ha habido resistencia. Y esa resistencia es la que lleva al régimen a la crisis. El 11 de julio llevó el régimen a la crisis, el 5 de agosto lo llevó a la crisis. Lo que están haciendo los cubanos dentro de la isla con su protesta, con su sabotaje, eso también lleva el régimen a la crisis. Yo creo, por tanto, una solución cubana a esto. ¿Qué quiere decir solución cubana? Que los cubanos son los que han puesto el régimen en crisis y ante eso tiene que actuar el mundo libre en respaldar esa resistencia cubana. Y creo que tenemos una administración en el poder que entiende eso. El problema es que no hay segunda enmienda en Cuba y nadie puede tener pistolas y rifles. Y es un pueblo desarmado ante un ministerio del interior bien armado. Fíjate, yo sí creo que Cuba puede llegar a un caos que forme una crisis nacional en Cuba. Ahora, históricamente, no hay pueblo, en este caso, que se pueda liberar solamente. No lo veo, ¿ok? Los Estados Unidos necesitó a los franceses en la guerra contra Gran Bretaña. Y a los españoles, sin eso no se liberan. Y cuando España, sinceramente, a mí me decían en Cuba cuando llegaron, y me lo decían en la República, no en el castrismo. En el castrismo también, pero en la República ya estaba cuando yo era niño. Y te decían,
Cuando los americanos interfirieron, ya la guerra la teníamos ganada. No, no controlaban. Los mambises habían perdido a los mejores generales, José y Antonio Maceo, Flor Crombet. Lo que quedaba era Calixto García y Máximo Gómez. Martí estaba muerto y no controlaban ningún puerto, ningún centro urbano importante, y lo que hacían era destrozar al país con las quemas. ¿sí? Que cuando se libera Cuba, Lo que mientras La Palma el pobre se encuentra, es un país en ruinas. España estaba enfrentada a una insurrección que no iban a poder aplastar. Una insurrección que, si no intervino en Estados Unidos, hubiera durado muchos años más, hubieran muerto muchas más personas. La reconcentración, como sabemos, mató 200.000 cubanos. eh, y los cubanos no se iban a rendir. Iba a ser igual que Irlanda, una insurrección prolongada, desgastando a ambos. Así que la intervención americana, para mí, la primera intervención americana fue una intervención que le hizo mucho bien a Cuba. Paró el Caballero, genocidio y la reconcentración, encaminó la infraestructura cubana, trajo escuelas, higiene a Cuba. Una cosa interesantísima, cada provincia tenía un gobernador mambí, cada provincia tenía un gobernador que venía del Ejército Libertador y era en conjunto el comisionado militar americano y el gobernador mambí. José Miguel Gómez, por ejemplo, era el gobernador de Las Villas, que fue un gran general de la independencia, en mi opinión, un gran presidente. Entonces, esa primera intervención fue muy positiva para Cuba, francamente. Y yo creo que ahí hay que ir contando la verdadera historia que los cubanos han pasado. Y cuando se anunció la intervención americana, lo cuenta Oreste Ferrara en sus memorias, hubo júbilo en el campamento Mambí de Máximo Gómez, que Gómez dijo, bueno, señores, todavía hay que ganar la guerra. Es decir, va a entrar a Estados Unidos, pero todavía hay que entrar a la guerra. Y cuando desembarcaron los marines, los mambí se los recibieron jubilosamente. Que hubo problemas después, siempre hay problemas entre ejércitos aliados en cualquier tipo de contienda. Hubo problemas en la Segunda Guerra Mundial entre los diferentes cuerpos que estaban participando, porque eso surge inevitablemente. Pero Estados Unidos se comprometió con la democracia en Cuba y fue el único de los países liberados del Imperio Español que pasaron inmediatamente a la independencia. ¿Qué pasó con Filipinas? ¿Qué pasó con Puerto Rico? ¿Qué pasó con Guam? Fue completamente diferente con Cuba. En parte eso tiene que ver con la visión y el genio de cabildeo que tenía José Martí, su visión, su comprensión del sistema americano, cómo estructuró el apoyo en el Congreso americano. Eso fue genial. El hombre era tremendo insurgente. Un cerebro insurgente era José Martí. Muy interesante. Y déjame decirte que con toda la historia de Martí, no he visto verdaderamente escritos sobre la conspiración. ¿Dónde compró las armas para Fernandina? ¿Qué documentos usó? ¿Cuántos documentos falsos usaron? Bueno, déjeme decirme, usted me prestó a mí una vez un libro que me ayudó tremendamente a comprender Martí, que es una joyita que tienes metida en alguna caja de seguridad en algún lugar, que es On Cuba's Liberty, por Horace Rubens, el abogado judío americano de Martí. Ahí cuenta el genio de Martí como cabildero. Ese libro es una joya. Y tú ves la relación que hubo, como la historia se repite, porque el abogado Martí habla sobre un juicio que él fue a defender a cubanos que habían sido arrestados por llevar a cabo una expedición a Cuba. Y estaban todos los más vices reunidos ahí, y él fue a defenderlo. Y eso me recordó, los grandes jurados de los años 60 aquí, que hubo un momento que había casi 40 cubanos encarcelados en Estados No, Unidos. 40. Estoy haciendo la lista, Enrique. Llevo más de 200 yo. En Estados Unidos, En Estados Unidos, hermano. por, Más, te voy a por enseñar la la lista. lucha anticastrista. Sí, señor. He estado Pues, recopilando pues los nombres porque mira, quiero saber cosas sobre eso. yo Tengo pensé que ya eran más de 40. 200 nombres. Es más, yo tengo una foto que te la voy a enviar. Oye, hay que recordar, y de esto es lo que me acuerdo ahora, pero es más, a Ramón Orozco y a Monovo los metieron presos, creo que por un año cada uno, por sospecha de que iban a violar la ley de neutralidad. Oye, esos son jalones de gloria, de en un heroísmo. momento tan clave que todavía el régimen castrista no había, estaba Correcto, en el poder, pero todavía no había. correcto. Y eso es una de las cosas que yo siempre vi. Yo, ok, Batista cogió el poder en el 52, Fidel en el 59, pero yo te digo que si
Kennedy no hace el pacto que hace y deja que los rusos se queden allá adentro, Fidel no dura 5 años, No. porque mucha de la misma gente que lo ayudaron a coger el poder para instituir una democracia se le reviraron cuando vio lo que estaba haciendo. Creo que So, tienes toda la razón en eso. El pacto que Khrushchev consolidó ese régimen. Fíjate, cuando yo estaba en Radio Martí, yo hice una lista y un programa, y de los 60 más importantes de la lucha contra Batista, del directorio del Segundo Frente, de los auténticos del 26 de julio, de los 60 más importantes, la, alrededor de la mitad a los 3 años estaban presos, fusilados o exiliados. ¿No? Y eso era la dirigencia. Así que, pero bueno, en eso estamos. Eh, Orlando, ¿qué más? ¿La radio de ustedes sigue activa? Este año cumplimos 20 años de Radio República, una emisora que transmite hacia Cuba 24 horas al día, 24 horas al día, 7 días a la semana, por 3 plataformas por internet, por 2 plataformas de onda corta, eh, que se ha dado un respaldo constante a la coordinación interna de la resistencia, a la comunicación interna de la resistencia. Es un trabajo que continúa, Enrique, no es un trabajo de primera plana todos los días, pero es un trabajo constante de coordinación, de producción, de comunicación con la gente en Cuba, y eso lo hace todos los días Radio República. 20 años en esa brea. yo Yo he 20 supongo estado un años. par de veces en Radio República y es un trabajo excelente que se está llevando a cabo. Yo Gracias, Enrique. supongo que la tecnología con el internet y todo debe estar ayudando a llevarle mensajes a muchos cubanos que antes no tenían esa habilidad de Sí, oír. ayuda mucho, Manny, seguro que sí, pero también la onda corta es importante porque es la única que el régimen no puede apagar. Recuerda que el 11 de julio el régimen con los chinos tumbaron el internet. Así que hay que tener, es un toolkit, hay que tener un repertorio de cosas para intentar informar a ese pueblo de lo que está pasando. Bien, déjame decirte, yo creo que Radio República ha hecho un gran trabajo, el directorio ha hecho un gran trabajo. Eh, ¿Cuánta información están recibiendo ustedes de Cuba ahora de los opositores? Es constante porque el país está en una situación terrible, una emigración masiva, una necesidad tremenda. Es admirable los cubanos como luchan y siguen, y en todo el país hay algún tipo de oposición en este momento, Enrique. El régimen ha sido muy, muy efectivo en eliminar el liderazgo. Mira donde está José Daniel, donde está Félix Navarro, donde está Sailí, esos son mártires nuestros, mártires por la democracia. Pero la gente sigue luchando. Mira el asalto que hicieron contra este muchacho, contra De la Nuez, como lo asaltaron. Sin embargo, la gente sigue en pie de lucha, siguen haciendo cosas y nosotros sacando esa información, buscando apoyo internacional para las víctimas de la violación de los derechos humanos, buscando como en un frente importantísimo que es Europa, que Europa deje de financiar este régimen. Es criminal lo que están haciendo la Comisión Europea en financiar esta dictadura. Como te mencioné antes, ya volvió el Parlamento Europeo a pedirle que dejara de financiar el régimen y siguen financiando el régimen. Esa es una batalla que tenemos que ganar. ¿Por qué lo está financiando? Porque existe un régimen corrupto, un gobierno corrupto que es el de Sánchez en España, que está manteniendo ese financiamiento criminal a ese régimen criminal. Y ese es el tipo de cosas que ha mantenido el régimen en el poder. ¿Mm? Orlando, en el tiempo que nos queda menos de 2 minutos, ¿por qué no hablas un poco del evento que van a tener una vez más para las personas que puede que no lo hayan visto? Y el teléfono. Y el teléfono. 305-220-2713. 305-220-2713. Me llama al teléfono mío también, 786, 786, Se te olvidó porque tú nunca llamas a tu propio teléfono. Espérate que te lo voy a buscar. Dale, sigue. 786-210-9886. Ok. O si no, pueden ir a... Sí, vete. Tuviste un Biden moment. Eso se No, no, llama un oye, Biden moment. oye, pero espérate, en defensa de Orlando, a mí me ha pasado, No, a mí me ¿ok? pasa que tengo Que 5 tú años. dices, mi teléfono es, y como tú nunca llamas a tu teléfono, de pronto tú dices, bueno, es el 283 o el 267 o qué. Y vaya, Óyeme, pero yo me acuerdo bueno, de mi mujer esa que me salió a morir. eso Eh, no es Alzheimer. Eso, pueden, o si no,
Enrique, ir a www.directorio.org, directorio.org, ahí se pueden inscribir para la conferencia. Hay un costo de $100 que incluye el desayuno. Y vamos al otro. ¿Cuáles son los temas? Oye, creo que se nos cayó Orlando. Pero bueno, ya se estaba acabando el programa, Enrique. Bueno, en realidad ya acabamos el programa. Sí, ya. Y de Así que verdad lo que que, quiero recordarle a todos los que me escuchan que Candela con Enrique Encinosa se transmite los miércoles por la noche. Hablando Historia con Enrique Encinosa se transmite los jueves por la noche. Y hablando con Manny García se transmite los jueves por la noche. Y lo pueden ver en YouTube, en Rook y en Facebook. y Y para si alguien nosotros, tiene otra plataforma, también podemos ir allá. Así que pues nada. mantengan y compartan, mándenselo a sus amigos en tag, comenten si les gusta, si no les gusta, comenten qué otros programas quisieran ver. Y eso es todo por hoy. Y Ah, muy buenas a todos. hoy espero se te vea mejor. Muchas gracias. No luces calvo hoy. La semana Hasta pasada, la semana. Candela. Candela.